Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estaremos hablando sobre Misterio y Fe de Jon Fosse y el teólogo Eskil Skjeldal, que es un teólogo noruego, y Jon Fosse, un autor noruego. Y este libro lo he descubierto recientemente porque lo encontré en la biblioteca y tenía como ganas de leer sobre religión y filosofía, teología, y justo como que este libro me llamó mucho la atención, así que lo cogí. Y debo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Además, como que no conocía a Jon Fosse, entonces como que ha sido como un gran descubrimiento, todo junto en uno. Entonces voy a hablar de este libro hoy. Este libro en realidad es una conversación entre Jon Fosse y este teólogo, que ya había intentado entrevistarlo antes, pero Jon Fosse es una persona que no da muchas entrevistas y no participa mucho en eventos públicos o eventos literarios y así. Entonces esta era como la primera vez que conseguía tener una entrevista con él. Y Jon Fosse le propuso a Eskil hacer un libro con la entrevista, para poder un poco extenderse en lo que querían contar y todo eso. Y eso le propuso hacer como un libro para hablar de esos temas y para poderse extender un poco y todo eso. El libro va sobre religión en cierto sentido y catolicismo, porque de alguna forma hay como conexión entre esos temas en los libros de Jon Fosse, pero creo que habla sobre muchas cosas interesantes que tienen que ver también con la propia carrera literaria, con ser escritor, con qué temas te interesan de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que por eso es como un libro tan interesante, porque a pesar de que digamos que el tema central es la filosofía y la teología, en realidad se habla de muchos temas en este libro que tienen que ver con la espiritualidad y cómo relacionan esos dos temas, que son el arte y la espiritualidad. Y me ha pasado que durante la lectura de este libro como que me ha recordado mucho a Narciso y Goldmundo de Hermann Hesse, que sabéis que es un libro que me gusta mucho y que está reseñado en mi canal, porque una de las cosas que se plantean en Narciso y Goldmundo es precisamente la conexión que existe entre el arte y la religión, y el arte y la espiritualidad, ¿no? Como que habitualmente pensamos que están separados, pero en realidad tienen bastantes cosas en común, al menos en la forma de entender el arte y entender cómo desde dónde nace el arte y todo eso, ¿no? Entonces, en la novela de Narciso y Goldmundo, lo que le sucede a Goldmundo es que él no siente como una conexión espiritual muy fuerte con Dios, y es como un punto de fractura en ciertos momentos, pero después hay como una parte del libro en la que él va a una iglesia y ve una estatua de una virgen, y como que el hecho de ver a esa virgen y verla y como la forma en la que está tallada, la forma artística en la que lo ve, como que genera un despertar en él que tiene que ver con lo creativo, pero que en el fondo tiene como una raíz espiritual, aunque no esté enfocada en la mística, ¿no? Y me gusta mucho como que en el fondo es algo que muchos autores reflexionan acerca de ese tema, ¿no? Como que no es algo simplemente puro de Jon Fosse, sino que los diferentes autores creo que están preocupados por esta cuestión, y como que Jon Fosse tiene la capacidad de reflejar eso con bastante claridad, y es lo que me parece más interesante, ¿no? Entonces, por un lado, creo que Jon Fosse habla mucho sobre su experiencia siendo escritor y sobre muchos referentes que él tiene, y de hecho, bueno, él habla sobre que muchos de sus autores preferidos, incluido Tarjei Vesaas, que fue como su predecesor, o la persona que él considera que fue su predecesor, pues eran autores que estaban muy vinculados con la Iglesia Católica, al menos en su creencia del catolicismo. De hecho, hay como una pregunta específica en la que le preguntan cuáles son sus autores favoritos y cita, entre otros, a Tarjei Vesaas, Knut Hamsun, Thor Jonsson, estos algunos noruegos, otros, por ejemplo, poetas alemanes como Rilke o Hölderlin, autores como Virginia Woolf, Peter Handke, que fue un autor bastante como relacionado es como un autor muy relacionado con el catolicismo en los temas que toca, y Torgny Lindgren, que dice que ambos autores son católicos y por eso como que siente cierta relación, entre otros autores, o sea, cita muchos autores. Y creo que también es como interesante esa parte también para conocer a Jon Fosse,
de, vale, pues estos son los autores que a él le importan, qué es lo que le gusta de su literatura y cómo intenta aplicarla en su forma de comprender las cosas. Y también dentro de esos autores que él referencia, pues también hay autores filosóficos. De hecho, como que yo creo que los grandes autores que cita constantemente para mí serían Heidegger, que cita prácticamente en todas las páginas, hay una mención a Heidegger o una cita de Heidegger. Agustín de Hipona también lo menciona mucho. Y luego otros autores que no recuerdo tanto, pero que también lo cita como bastante, que tienen que ver con el mundo de la teología y cosas así. Y creo que de alguna forma, incluso aunque no lo conozcas, yo no había leído nada suyo ni lo conocía, tienes como bastante acceso a su universo literario, a sus referencias y a cuáles son sus preocupaciones, tanto en la cuestión teológica o la cuestión espiritual o la cuestión literaria. Luego también me gusta mucho que él dedica como ciertas partes a explicar acerca de su conversión al catolicismo, porque él no fue siempre católico. De hecho, en Noruega el catolicismo no es una religión que no es mayoritaria, ni mucho menos, porque el protestantismo ha sido como una religión bastante importante. Entonces, como que, aunque hay comunidades católicas, la gente no es habitualmente católica, ¿no? Y él habla un poco sobre su conversión, sobre cómo llegó a ser católico, cuáles son los motivos por los que él es católico, digamos, cómo es la religión católica en la cultura noruega, ¿no? Que son cosas, yo creo, bastante diferentes a otros contextos europeos, sobre todo como más del sur de Europa. Y me parece muy interesante como que creo que él tiene una posición sobre el catolicismo muy personal, en la que al mismo tiempo creo que es fácil reconocerse, y al mismo tiempo como que me gusta que sea capaz de reflejar que aunque él sea católico y tenga como mucha... O sea, él crea mucho en Dios y vaya a misa y todo eso, pero tiene una perspectiva como bastante moderna, y él habla mucho sobre que para ser católico, para tener una fe, no tienes por qué creer en todo lo que esa fe dice, ¿no? Y da la posibilidad de hacer una reflexión acerca de qué cosas del catolicismo deben cambiar, qué cosas se han quedado anticuadas, y hace como esa distinción entre lo que él ve que es correcto y lo que él ve que no es correcto. Y me gusta como que lo habla con mucha claridad, o sea, no se esconde, no busca palabras extrañas, ¿no? Y no sé, tengo la sensación, leyéndolo, de que es como un autor muy claro a la hora de hablar, a la hora de expresarse, incluso cuando dedican mucho tiempo. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el catolicismo y que tienen que ver con la espiritualidad y que tienen que ver con reflexiones teológicas o preguntas clásicas acerca del catolicismo, de si cree en Dios, si cree en Jesucristo, o qué opina de ciertas escrituras, qué opina de ciertas decisiones de la Iglesia Católica. Y él habla con mucha claridad de cuestiones que tienen que ver con la mística, y me gusta mucho como que él hace una distinción muy clara, bueno, no es que la haga él, sino que él la recoge, acerca de cómo Dios ocupa el espacio de las cosas que no conocemos, ¿no? Porque hay en cierto momento que le preguntan sobre qué opina de la ciencia, ¿no? Y entonces él dice como, yo no estoy en contra de la ciencia, ¿cómo voy a estar en contra de la ciencia, ¿no? Pero es como, la ciencia se ocupa de unas cosas y la religión se ocupa de otras cosas, ¿no? Y es como que hay ciertos debates que existen en el mundo de la filosofía y en el mundo de la religión, que siempre están como atascados, ¿no? Que él los resuelve de una forma como muy pragmática y bastante como centrada en el presente. Por ejemplo, hay una pregunta que me gusta mucho, que él repite mucho, que le pregunta acerca del infinito y acerca de eso, del infinito y acerca del fin de la vida, no sé. Y él dice como todo el rato que el infinito está en el presente, ¿no? Como que él habla mucho de la idea de que el presente es lo más importante, ¿no? Como que todo lo demás, tanto el pasado como el futuro, se construyen en base al presente. Y hace como muchas reflexiones acerca de estas cuestiones, incluso acerca de la vida del más allá, ¿no? Y como que tiene una visión muy lúcida de ciertas cuestiones que tienen que ver con Dios. Incluso también como que me gusta mucho que a veces él reconoce que a veces no tienes por qué buscarle más misterio al misterio, ¿sabes? Como no tienes como que estar intentando explicarlo todo, sobre todo cuando se refiere a cuestiones que no puedes explicar por la ciencia, ¿no? Quiero decir, a veces
por mucho que tú crees lenguaje y crees filosofía, todo lo que estás creando son palabras que a veces no pueden explicar el propio misterio religioso, ¿no? Y, y tienes razón. O sea, a veces creo que el silencio es importante en este tipo de cuestiones. Entonces, es un libro que a mí me ha acompañado muchísimo y me ha hecho pensar muchísimo en muchos temas que tenían espacio en mi mente. Y sobre todo como lo que más me ha gustado es como esa claridad, que también viene porque él ha leído muchos teólogos y ha leído muchos autores que hablan sobre Dios, ¿no? Y como que él tiene una visión también muy desinfluenciada del catolicismo. O sea, él no fue educado en el catolicismo de niño, entonces también tiene como una visión más lejana de la misma religión, que a diferencia de una persona que sí que se ha criado en eso. De hecho, a él le preguntan en cierto momento acerca de eso, y él dice que los niños no tienen que ser educados en ninguna religión, ¿no? Como que es una cosa que tienen que decidir cuando tienen como la capacidad de decidir. Y creo que tiene razón, o sea, porque, bueno, al final creo que si tú quieres ser católico y quieres tener una fe o ser religioso en cualquier religión, creo que tienes que tener la capacidad de decidir si eso es una cosa que tú crees realmente o que te ha sido impuesta en tu educación, la verdad. Entonces, no sé, es un libro muy bonito y además como que se nota mucho que John Fosse escribe poesía. O sea, habla de unas maneras tan bonitas, pero no bonitas porque sean recargadas o porque sean... No, es porque habla como desde la concreción. O sea, usa muy bien las palabras y eso es algo que a mí me parece fascinante y he disfrutado muchísimo. De hecho, me ha pasado una cosa que no me había pasado nunca, que es que había fragmentos de las entrevistas que los leía en voz alta, porque era como... necesitaba como escucharlo en voz alta. Era como no podía estar leyéndolo en el texto, ¿sabes? Era como... Y a veces incluso tenía sonoridad al escribir, o sea, al hablar John Fosse. Era como algo increíble. Entonces ha sido una experiencia súper guay, súper guay. Y nada, pues tengo muchas ganas de seguir descubriéndolo. Tampoco sé hasta qué punto voy a poder como implicarme con él, porque no sé, como que tengo muchas novelas por leer, no sé hasta qué punto me gustarán o no, porque esto es como todo, ¿no? O sea, puede que luego sus novelas no me digan nada, pero bueno, tiene tantas cosas escritas, o sea, ha escrito teatro, ha escrito poesía, quiero decir, sabe muchas cosas, de muchas cosas. Entonces sí que tengo claro que quiero seguir sabiendo de su existencia. Una lectura muy buena, muy disfrutable. Y mirad qué corta es, o sea, es que son como 120 páginas, pero que 120 páginas, o sea... Así que nada, lo recomiendo muchísimo, me ha encantado este libro. Es una pena que fuera de la biblioteca, porque la verdad es que me gustaría tenerlo yo porque no he podido subrayar nada, pero... O sea, como que yo quería subrayarlo todo el rato. Pero bueno, no puede ser. Así que nada, lo recomiendo un montón. Si os interesa pues saber sobre teología, habla mucho sobre autores de teología y tal. Si queréis saber sobre filosofía, teología, sobre... Creo que es como un buen libro para cualquier persona, independientemente, o sea, te hace pensar en muchas cosas del mundo y reflexionar un montón. Y es tan bonito que, no sé, es como un libro perfecto. O sea, para mí es como una de las mejores lecturas que he hecho este año, sin duda. Así que, eso, que me encanta este libro, la verdad. Y nada, espero que os haya interesado esta reseña. Yo la verdad es que estoy muy contenta porque ya os conté en el vídeo anterior que me estaba costando mucho como coger la lectura, entonces como que ha sido muy guay reencontrarme con una lectura como esta y como hacer las paces con la lectura y volver otra vez a leer y tal. Así que estoy muy contenta. Gracias, John Fosse. Tienes un hueco en mi corazón. Y eso, que si os ha gustado podéis darle me gusta a este vídeo y dejadme en comentarios si habéis leído a John Fosse, si os llama la atención este libro, yo qué sé. Bueno, dejadme lo que queráis en comentarios. Así que nada, espero que estéis muy bien y gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros, ¿vale? Adiós.